Patricia, buenos días, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar para verificar el audio, por favor? Patricia, Buenos días, profesor, sí se le escucha. excelente, yo también te escucho bien, gracias. Bueno, esperemos a que entren tus colegas. ¿De qué curso tiene hoy día? ¿O han tenido? Biología. Ah, ya. Debe ser interesante, ¿no? Biología. Cuando se entienden las cosas y es bonito. Si no se le entiende ya, tipo, este, se te hace difícil, pues, ¿no? Sí, pues, biología, interesante, ¿eh? Para mí, pienso que es interesante. Tenía un profesor que era bueno enseñando eso. También eso depende, ¿no? Un buen profesor. Sí, depende mucho del profesor, cómo ver el curso. Si no enseña, no sé, con ganas o bien, se torna aburrido. Claro. Ya están entrando ya. Muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Chicos, el día de hoy tenemos mucho trabajo porque la separata es muy amplia. La colega se ha esmerado en hacerlo más, eh, bueno, pienso que ya mucho ha hecho. Nos toca hablar del tiempo pasado, del tiempo simple, ¿ok? O es el pasado del tiempo simple. Normalmente se conoce como past simple tense. Ese es el nombre que se le da, ¿ok? Y este se refiere a una acción que empezó y terminó en el pasado, ¿ok? O sea, ya no existe más, ya no hay, ya pasado es pasado, como quien dice, ¿ok? Y las expresiones que se utilizan, al igual que el pasado del verbo be, acá las tenemos. Yesterday, last night, a month ago, last week, yesterday afternoon, etc. Ahora, ¿cuál es lo bueno de este tiempo? Lo bueno es de que cualquier verbo en el pasado puede ser conjugado con cualquier persona gramatical, ¿ok? Esa es una ventaja porque usted ya no tiene que estar pensando cómo se debe conjugar, qué sé yo. Una sola para todas las personas. I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Para todos. ¿Ok?
Pero hay que tomar en consideración que los verbos en pasado se van a poder visualizar de dos maneras. Uno cuando es un verbo regular, y los verbos regulares, solamente los regulares, van a tener terminación ed. En cambio, aquellos que no tienen ed son verbos denominados irregulares. ¿Ok? Entonces, esa es para expresar el pasado implica considerar los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? En este caso yo lo estoy sombreando o resaltando con colores diferentes. Los verbos regulares serán aquellos que son con ed y los irregulares no llevan ed. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Los verbos regulares se agrega el sufijo ed y los irregulares no tienen este sufijo, no llevan ese sufijo. ¿Ok? Entonces, ustedes van ahora a tomar un pantallazo. Ahí está. Tomen a eso un pantallazo, una captura de imagen. ¿Ok? Bien, veamos ahora un video sobre el pasado simple. Después vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy veremos una introducción del uso de los verbos en su forma de pasado. Recordemos que el tiempo pasado nos muestra situaciones o acciones que comenzaron y terminaron en el pasado, a diferencia del tiempo presente, que nos muestra una acción o verdad general, así como una rutina diaria. Ahora veamos un ejemplo entre el presente y el pasado. Para ello vamos a utilizar el verbo work. I work every day. Estamos utilizando el verbo work sin ningún cambio, ya que estamos utilizando el pronombre I. Y asimismo tenemos a la expresión de tiempo en el presente, every day, todos los días. Sin embargo, en el pasado el verbo va a cambiar, agregando una ed al final, que se va a convertir en worked. I worked yesterday. Y tenemos una expresión de tiempo en el pasado que es ayer, yesterday. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si esta vez utilizamos she, que es la tercera persona, ella? El verbo va a cambiar porque hemos estudiado anteriormente que los verbos cambian cuando utilizamos a terceras personas. En este caso es she works every day. Sin embargo, el verbo en su forma de pasado no va a cambiar, va a ser el mismo. Worked en pasado. She worked yesterday. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que ante los pronombres I, we, you, they, en el presente simple, el verbo no cambia. Sin embargo, cuando estamos hablando de las terceras personas, he, she, it, en el presente simple, el verbo va a sufrir un cambio. Y esto ya los hemos estudiado en las siguientes lecciones. Sin embargo, en el pasado, así usemos cualquiera de estos pronombres, I, we, you, they, he, she, it. El único cambio que va a sufrir el verbo es que se le va a agregar una ed o d al final, worked. Así como hemos visto en el ejemplo anterior, a los verbos se les aumenta una ed al final para convertirlos en pasado. Sin embargo, existen un conjunto de reglas a seguir y esto es solo aplicable a los verbos regulares. Los verbos regulares son todos aquellos verbos que no cambian en su forma inicial, sino que se les agrega
ed al final, siguiendo un conjunto de reglas, y esto lo estudiaremos en el tutorial número 6. Ahora veamos en qué se diferencian al pronunciar la ed al final de cada verbo. Worked, played, rested. ¿Notaron que hay una diferencia al pronunciar al final de cada verbo? En el primer verbo el sonido termina como una T, worked. En el segundo el sonido es más suave como una D, played. Y en el tercer verbo como una ID, rested. Ahora, para conocer los sonidos no es necesario memorizar. Tomen ahí un pantallazo eso, por favor. Tomen una captura de imagen. Con eso se demuestra que, chicos, que ustedes no pueden pronunciar worked, ni played, ni rested. No se pronuncia ed. La ed se va a pronunciar como T, se va a pronunciar como D o como ID. ¿Ok? Y para eso, efectivamente, hay todo una información al respecto, hay videos, etc. ¿Ok? Yo les he puesto acá en la página del curso una separata para que ustedes puedan descargarla. Hacen clic y ahí está. Y acá pueden descargarlo. ¿Ok? Entonces yo les voy a hablar al respecto de eso para que ustedes tengan idea de cómo realmente se debe de pronunciar. Miren, entonces, esto realmente brevemente lo voy a hacer porque requiere mucha explicación y no es tan fácil. Pero sí les voy a dar una orientación para que ustedes puedan tener idea cómo es. Entonces, esa idea que va indicándonos que es un pasado, va a acabar en ed solamente en los verbos regulares, solo en los regulares. Y va a tener esas pronunciaciones. Ese ed se va a pronunciar al final, esa ed como T, como D o como ID. ¿Ya? Entonces, la primera nos habla de aquellos verbos que acaban en ed y tengan estos sonidos, porque dice, todo depende del sonido final, del infinitivo. Entonces tienen que conocer poco a poco a los infinitivos y saber cómo es el sonido final de ese verbo infinitivo. El infinitivo es la forma básica del verbo, ¿ok? Entonces, si el infinitivo termina con los sonidos P, K, Ch, F, S, Sh o KS, entonces la pronunciación final de la ed va a ser como una T. ¿Ok? Es decir, laugh. Este verbo es así se pronuncia, laugh. El sonido final es una F. ¿Ok? Por eso es que aquí entre barras la pronunciación está especificando la fonética que es laugh. Y ese ed, como está acabando en F, entonces el sonido del ed es una T. Laugh. Look, acaba en sonido de K. Look. ¿Ok? Look. Slice. ¿Eh? Sonido de S. ¿Ok? Ese sonido de S y la ed, slice. Fix. Esa KS nos da con el fix. Entonces, más el ed sería fix. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando los verbos terminan con sonido vocálico? Vocal. O sonidos como B, G, G, V, da, Z. Bueno, estos son símbolos fonéticos que ustedes poco a poco van a aprender. M, N, N, L o AR. Entonces, ese sonido final de la ED va a ser como una D. ¿Okay? Si try, I, está acabando en sonido de vocal. Entonces, a ese sonido vocálico le agrego D nada más, sonido de D, que corresponde al ED. Try. ¿Eh? ¿Eh? Try. Bang.
el sonido corresponde a este de acá. Entonces sería band. ¿Sí? Shave, esa V, sonido de V, más la ED, me va a dar shave. Rain, sonido de N, rain. Ahora, el otro tipo de sonido que sería el ID, eso es cuando los infinitivos terminan con sonido de D o T. Por decir, need acaba en D, decide también sonido de D, no con E, porque no se pronuncia esa E. Start, wait acaban en T. Entonces, need, needed, decide, decided, start, started, wait, waited. ¿Se entendió? Bien, eso ya ustedes lo pueden descargar y con esto pueden complementar la explicación. ¿Quieren tomen un pantallazo? Y otro más acá. Bien, continuando entonces. Ahora veamos pues realmente qué pasa con los verbos regulares. Los verbos regulares van con sufijo ed, ¿ok? Como acá dice, ¿no? Los verbos regulares se agrega el ed. Entonces, a todos los verbos que tengan, porque es para la mayoría de los verbos, si hay 3.000 verbos, probablemente 2.700 verbos irán con ed, o sea, agregándoles ed, ¿ya? Entonces, para la mayoría de los verbos regulares, va ed. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares no son muchos, los verbos irregulares son aproximadamente 300. Y esa es la diferencia, no son muchos, pero sí intervienen bastante, entonces hay que diferenciarlos bien. Cuando ya logremos reconocerlos bien, ya vamos a saber que uno es regular y el otro es irregular. Cuando son regulares, tiene que ir con ed. Esa es la característica en el pasado. En infinitivo sin ed, con el pasado va con ed. Ahora, existen ciertos verbos que ya acaban con e. Entonces, ¿para qué voy a repetir la e? Solamente agrego la d. ¿Qué? Consecuentemente, también acaban en ed. Aquellos que acaban en y, pero están precedidos de una vocal, como es el caso de play, vocal y, en ese caso no hago nada, solamente agrego ed nada más. Pero, si están precedidos de una consonante, ahí sí debo de cambiar la y por ied. Si cry está precedida de la consonante R, entonces esa Y cambia por I latina y se agrega ed, right. Ahora aquí, cuando un verbo tiene consonante, vocal, consonante, se va a duplicar la última consonante. Plan, acá en L, A, N. Vocal, consonante, vocal, perdón, consonante, vocal, consonante. Entonces, tengo que duplicar la última consonante. ¿Ok? Esa es la regla para los verbos regulares. ¿Alguna pregunta? Hay un video, pero va a tomar tiempo verlo y además nos va a frenar todo lo que tenemos que avanzar. ¿Ya? Si terminamos, lo veremos. Vamos ahora a los verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? ¿Cómo sé que son irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que no van, no llevan, no tienen sufijo ed. Por eso se dice without, sufix ed. ¿Qué significa without? Significa sin sufijo ed. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir sin sufijo ed. ¿Se entendió? Dice, no existe regla. There is no rule. No tiene regla.
para formar el pasado por ser verbos irregulares. ¿Ok? O sea, no hay lógica, no tiene una regla. Por eso dice, es necesario ver la lista de verbos irregulares. Es necesario. Por ese motivo también les he puesto aquí un enlace para que ustedes descarguen la lista de verbos irregulares. Hacen clic, ahí tienen la lista de verbos irregulares. ¿Ok? Se supone, no se puede afirmar, pero probablemente aquí estén todos los irregulares. Si faltan algunos, deben haber sido omitidos. ¿Ok? Pero aquí están probablemente todos ellos. Y como ustedes ven, algunos se mantienen en su escritura, por decir leer, tienen la misma escritura, ¿no? No cambia. Pero otros cambian. Write, row, reading. Y no todos tienen un patrón, que no todos tienen un patrón. Entonces, ¿qué dice la regla al respecto? Dice, no, o qué dice la información, no regla. Dice que estos verbos irregulares, algunos tienen la misma escritura, del infinitivo al pasado. Tal es el caso de cat. Cat en el presente es infinitivo y en el pasado también es igual. Obviamente ninguno de estos va a llevar ed, ¿no? Pero acá hay una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque en el caso de este verbo learned, sí tiene ed. Y en ese caso sería verbo regular, ¿cierto? Pero realmente tiene dos expresiones de pasado. Cualquiera de las dos es lo mismo y las dos son válidas. ¿Ok? Este verbo particularmente tiene la opción de ser regular e irregular. ¿Ok? Ahora, en el caso de read, que tiene la misma escritura, en este caso hay que considerar la pronunciación. En el presente, en la forma infinitiva, es read, ¿no? Pero en el pasado ya no se pronuncia read, se pronuncia read. ¿Ok? Es una particular específica de ese verbo. Y los demás no mantienen la raíz. Se escriben diferentes. Have, go, por decir, cambia a went. Have, a had. Speak, a spoke. Take, a took. Think, a thought. ¿Eh? Entonces, ¿qué les recomiendo? Descarguen el archivo de los verbos irregulares, ¿eh? Imprímanlo o imprímenlo y tengan al lado de su escritorio. Y continuamente estén verificando si esos verbos están en esta lista, cualquier verbo que esté en esta lista. Y si está acá, entonces ya saben que es un irregular. Pero si no estuviera en esta lista, entonces considérenlo como verbo regular. ¿Ok? Aquí está, acá hay más que tienen esa doble función, ¿no? Burn, quemar. Burnt, burnt. ¿Eh? Está dream, también tiene. A ver, Catherine, sí, ¿alguna cosa has querido decirnos, preguntarnos? ¿O ha sido un lapsus dedus? Si tienen necesidad de hablar, háganlo, chicos, no se limiten. Están pagando su plata. No se engañen, hablen lo que tengan que decir, no, sáquense las dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, como estos verbos irregulares son muchos y no tienen lógica, resulta complejo para quienes estamos aprendiendo o quienes recién estamos entrando a aprender el inglés. ¿Por qué? Porque implica que tienen que necesariamente memorizar para que puedan identificarlos, ubicarlos y puedan distinguirlos de los regulares. ¿Okay? Y eso implica que ustedes tienen que practicar bastante para que puedan identificarlos fácilmente. ¿Okay?
Les tienen que escribir continuamente estos infinitivos o estos verbos irregulares y ver cómo cómo se transforman del infinitivo al pasado simple y al participio pasado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Veamos ahora acá. La forma afirmativa. Entonces ahora nos toca ver la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? Y cuando hablamos de la forma afirmativa, al igual que todas las estructuras gramaticales, siempre irá primero el sujeto, luego el verbo, en este caso conjugado, del pasado, ¿ok? Y luego recién va el complemento. ¿Ok? Y obviamente van a intervenir los dos tipos de verbos, regulares e irregulares. ¿Ok? A los regulares los identificaremos fácilmente porque llevan ed. Es fácil. En cambio los otros, no. Los otros, como no llevan ed, son verbos irregulares. ¿Ok? Entonces, cuando dice pero todos obviamente están expresados en pasado. Y no interesa para qué persona. Para todos por igual va a ser lo mismo. Renzo lived in Tingo long time ago. Renzo vivió en Tingo hace mucho tiempo. Omar and I, Omar y yo, ganamos un carro ayer. Alexia used her DNI bank account last month. Alexia utilizó su cuenta bancaria DNI el mes pasado. ¿Okay? Bien, esta sería la forma afirmativa. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos ahora a la forma negativa e interrogativa. En la forma negativa, dice la estructura que se utiliza el sujeto, el did not, porque es negación, y los verbos van en forma infinitiva. Infinitivo. ¿Ok? Ahora, el did, ¿qué cosa es did, teacher? ¿De dónde aparece ese did? El did es un auxiliar. Pero ojo, este did también es un verbo. Este did procede del verbo do. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar otro cuadro para que ustedes puedan tener una orientación mejor de las cosas. Aquí vemos una tabla de cómo los tiempos cambian en función al tiempo. Gerundio, presente, pasado, pasado participio, futuro. También nos especifica si es regular o irregular. ¿Okay? El do es el verbo hacer. Está acá resaltado con color celeste. Precisamente para que ustedes vean de que este verbo do tiene doble función. ¿Okay? Como está ahí un asterisco, está especificando la explicación. Dice, do, además de verbo, funciona como auxiliar. ¿Okay? Como auxiliar va a funcionar solo y exclusivamente en forma negativa e interrogativa. Solo en ese caso. ¿Okay? Y además indica tiempo. O sea, el auxiliar indica tiempo. ¿Okay? El do y el das va a ser en el presente y el did en el pasado. Por ese motivo es que aquí este did me está indicando que la oración es de pasado. Pasado. Entonces acá cuando dice Renzo did not live or not live in Tingo long time ago. Renzo did not live. El verbo está en su forma
infinitiva, ya no está conjugada. ¿Ok? Aquí está, verbo infinitivo. Ahí está el did. Y obviamente tiene que estar el not para que sea negación, pues obviamente, ¿no? Entonces, para que vaya el did, tiene que ser necesariamente negativo. ¿Ok? Tiene que estar negativa la oración. Entonces, si no hubiera el not, ya no es una negación y esto ya es un verbo de pasado. Y habría acá dos verbos, pero eso ya es otro tema. Entonces, acá estaba negándose. Renzo no vivió. Ese did le da ese significado de vivió al pasado, al verbo live. No vivió en Tingo hace mucho tiempo. Omar and I didn't win a car yesterday. Didn't también es una contracción de did not. También puede ir de esa manera. ¿Ok? Pero en todos ellos, en todas las oraciones negativas, ¿qué observamos? Que los verbos van en su forma infinitiva, sin ed o sin cambiarlo, su forma original. Y por el did es que tiene la connotación de pasado. Alexia did not use her DNI bank account last month. Alexia no utilizó su cuenta bancaria de DNI el mes pasado. Lo mismo sucede con la interrogante. La interrogante también va a ir el auxiliar did. ¿Por qué? Porque acá también nos está diciendo que este auxiliar solo funciona en forma negativa e interrogativa. Llegamos, nos expresa el pasado. Entonces vayamos acá, la forma interrogativa. Ahí está, ustedes lo están viendo. Está el did, está el sujeto y el verbo en infinitivo. Y también vemos de que el did está yendo como auxiliar. ¿Ok? Y en la oración, did Renzo live in Tingo a long time ago, vemos que el verbo también está en forma infinitiva. El did está como auxiliar al inicio. ¿Por qué? Porque es una interrogante. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Renzo vivió en Tingo hace mucho tiempo. Y la respuesta será corta. Yes, he did. O no, he didn't. ¿Okay? Did Omar and you win a car yesterday? Omar y tú ganaron un carro ayer. Yes, we did. O no, we didn't. ¿Okay? O did Alexia use her DNI bank account last month? Alexia utilizó su cuenta bancaria DNI el mes pasado. Yes, she did. O no, she didn't. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quieren también un pantallazo eso? En la forma negativa también. Bien, ahora veamos la forma de preguntas. Cuando hablamos de preguntas, debemos de diferenciar los tipos de preguntas. Existen dos tipos de preguntas. Sujeto, que le llaman, y complemento, complementario. ¿Okay? Sujeto, ¿por qué? Porque el who y el what hacen el papel de sujetos, digamos así. Pero definitivamente no existe el sujeto. Precisamente ¿por qué? Porque esta palabra está queriendo saber quién. La pregunta es quién. Y what significa qué. En ambos casos no se sabe, se desconoce quién, se desconoce qué. Por eso es que se pregunta con esas palabras. Es decir, acá en este caso dice, who lived in Tingo long time ago? ¿Quién vivió en Tingo hace mucho tiempo? Hace tiempo. Hace mucho tiempo. Renzo. Ahí está la respuesta.
Renzo vivió. Renzo vivió en Tingo hace mucho tiempo. ¿Okay? Who won a car yesterday? ¿Quién ganó un carro ayer? No se sabe quién ganó, pues. Pero estoy pidiendo la explicación. Por eso es que me responden dándome la explicación, diciéndome Omar and I won a car yesterday. Omar y yo ganamos un carro ayer. ¿Okay? Who used, dice, who used her DNI bank account last month? ¿Quién utilizó su cuenta bancaria DNI el mes pasado? Alexia utilizó. ¿Okay? Ahora, ustedes ven aquí, el verbo en este tipo de preguntas sí está yendo como verbos conjugados. ¿Okay? Está yendo con verbos conjugados. Esta es una excepción a la regla normal que dice que no, tiene que ir un did. Cuando son complementos sí va el did. ¿Por qué? Porque sí ya se conoce, se ve al sujeto. Aquí vemos sujeto Renzo, sujeto Amaranyu, están escritos ahí, están mencionándose. Alexia también está. Por ese motivo es de que ahí sí va el did. ¿Okay? Y obviamente por ir el did también el verbo debe ir en su forma de infinitivo. En todos está yendo en forma de infinitivo el verbo. ¿Okay? Entonces, si vemos ahí, dice, where did Renzo live long time ago? ¿Dónde Renzo vivió hace mucho tiempo? ¿Dónde? En Tingo. ¿Qué Omar y tú ganaron ayer? ¿Qué ganaron? Un carro. Ganaron un carro. ¿Okay? Ganaron un carro. Vivió en Tingo. ¿Cuándo Alexia utilizó su cuenta bancaria? El mes pasado, last month. ¿Cuándo utilizó? Alexia utilizó el mes pasado. Bien, hasta ahí sería la parte teórica. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? ¿Está claro? Bien, acá hay una serie de ejercicios como ustedes pueden visualizar. Vamos avanzando entonces. Yo voy a avanzar con estos de acá y después ustedes van a hacer el resto. ¿Ok? Bien, dice, complete the sentences with the correct form of the verbs. Dice, complete las oraciones con la forma correcta de los verbos. Entonces, lo usualmente que uno debe hacer es visualizar con anticipación y ver de qué se trata, ¿no? Entonces, acá veo varios verbos, tengo que identificarlos, saber cómo son. Y acá en el primero veo que es plan, tiene consonante, vocal, consonante, ¿no? Rain no tiene esa particularidad, este es un verbo normal. Admit también tiene consonante, vocal, consonante. Visit también tiene consonante, vocal, consonante. Prefer también tiene consonante, vocal, consonante, todas ellas. Ahora tengo que definir si van a duplicarse o no sus últimas consonantes, y eso va a depender de la fuerza tónica. En el caso de plan, claro que sí, porque es una sola sílaba. En el caso de admit, hay que ver dónde está la fuerza tónica.
¿Se pronuncia admit o admit? Admit. Entonces la fuerza tónica está en la última sílaba. Consecuentemente tiene fuerza tónica y se puede duplicar. ¿Se dice visit o se dice visit? Visit. Pero la fuerza tónica está en la primera. Consecuentemente aquí no se duplica. ¿Cómo se pronuncia? Prefer o prefer. Prefer. La pronunciación es también en la última sílaba. Entonces ahí también se va a duplicar. ¿Ok? Entonces solamente ya con ese preámbulo ya sobre seguro. Entonces sé que acaba en consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante, agrego ed. El plan de to attend the conference. Él planeó asistir a la conferencia. Rain es un verbo normal, no tiene ninguna exigencia. Agrego ed nada más. Rain. It rained a lot last summer. Llovió bastante el verano pasado. Admit. He admit that he made a mistake. Él admitió que él cometió un error. He admitted. Admit. No tiene sonido y acaba en consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante. Agrego ed. He admitted that he made a mistake. Él admitió que él cometió un error. Visit. Visit no tiene fuerza tónica en la última. Consecuentemente, ahí solamente agrego ed, nada más. En cambio, prefer, sí. Entonces ahí tengo que duplicar la última consonante y agregar ed, preferred. ¿Ok? Bien, tomen un pantallazo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? Ya. Pero ahora es el turno de ustedes. Ustedes van a tener que resolver estas de acá. Van resolviendo y lo van enviando al chat. ¿Ya? Yo lo voy a enumerar porque si no, no vamos a poder encontrar. Van colocándole, van respondiendo por favor de acuerdo al número.
Ok, chicos, las 15 primeras, por favor, envíen sus respuestas. Trabajen.
Chicos, si ya ven que ya ha sido contestado, opten por elegir otros ejercicios y avancen con eso. Ya está del 1 al 5, ya está resuelto. Pasen por favor del 6 al 15. Acuérdense que no tenemos mucho tiempo. She keeps moving, shallow. She says, just like Marie Antoinette.
Ok, chicos, aquí vamos a ver. La primera dice, Ulises dice, they offered a great deal of money to the salesman. Claro, offer, la fuerza tónica está en la O. Entonces, consecuentemente, no se requiere duplicar la última consonante. Pues está bien, offer. They offered a great deal of money to the salesman. Tried. Tried acaba en consonante Y. Sabemos que la Y cambia por I latina y se agrega ED. Muy bien. She tried to enter the dance school but failed. Verbo stay. Stay acaba en vocal Y. Ahí no pasa nada, solamente va la ED. Está bien. He stayed at home yesterday. Worry. Worry acaba en Y, pero precedida de una consonante. Entonces se cambia por I latina y se agrega ED. Muy bien. He worried about the effect of the drug. Regret. Regret. Acá tenemos el sonido en la última sílaba. Regret. ¿Okay? Efectivamente, Samuel ha hecho bien, ha puesto a duplicar la última consonante. Regret it. ¿Okay? En la número 6, become. En become hay 3 o 2. ¿Cuántos hay? Hay dos respuestas. ¿Cuál de las dos? Become. Ya, hay que verificar la lista de verbos irregulares. ¿Está o no está? Aquí está, become. ¿Eh? Llegar a ser. Come, became, become. Ahora miren, este verbo es atípico. ¿Por qué? Porque en la forma de infinitivo es become como O. Y en el participio también como O. Pero en el pasado es con EA, became. Esa es la respuesta. Como está en la lista de verbos regulares, no puede ser regular, porque está en la lista de verbos irregulares. ¿Ok? Entonces es became. We became good friends 3 years ago. Bite. Bite será regular, irregular, hay que verificar. Aquí está, bite. ¿Qué significa? Morder. ¿Cómo es el pasado? Bit. ¿Ok? Bite, bit, bitten. ¿Ok? Entonces, aquí ninguna de las respuestas es. Ni de Berenice, ni de Samuel, ni de Yulisa. ¿Por qué? Porque no revisaron la lista de verbos irregulares. Tienen que tener la lista de verbos irregulares. Obligatoriamente, chicos. Acuérdense, empiecen por ahí. ¿Ok? Pero la respuesta es bit. My neighbor's dog bit my hand yesterday. El perro de mi vecino mordió mi mano ayer. Continuamos. El verbo es build. Acá está acabando con D. Pero como es irregular, build, vemos que es en el pasado como que acaba con T. Build. Entonces aquí está mal también. Es con T. Build. They built their house last year. Ellos construyeron su casa el año pasado. Acá en fight, acá también hay dos. ¿Cuál es la respuesta? Hay que verificar en la lista. FG, fight. ¿Cuál es el pasado? Fought. Entonces, no es un verbo regular. No es un verbo regular. ¿Okay? Se tiene que primero tiene que pasar por el filtro de los verbos irregulares. El verbo es fought. The country fought a war against the invasion of Japan. El país peleó una guerra contra la invasión de Japón. The chairman held a meeting yesterday afternoon. Hold. Debe ser irregular para que lo haya escrito así. FGH.
Hold, aquí está. Pasado de held. ¿Está muy bien? Entonces está bien. Shake, también debe haber buscado porque ahí está también diferente, no lleva ed, ¿no? A ver, shake, shook, ¿eh? Pasado. He shook his head when he saw his damaged car. Él movió, sacudió su cabeza cuando él vio su carro dañado. Alexia ran quickly and caught the bus. También catch. Catch también es un verbo que es irregular y es coger, cogió, se dice, caught. ¿Okay? Y caught, Alexia ran quickly and caught the bus. Alexia corrió rápidamente y cogió el ómnibus. It, su pasado es ate, efectivamente, aquí está también. It, ate. Luis was hungry. He ate 3 sandwiches. Luis estuvo hambriento. Él comió 3 sándwiches. Ahora acá en cat, acá también hay 2 respuestas. ¿Cuál es cuál? Cat it, no existe. ¿Por qué? Porque este verbo es, se escribe por igual para todos. No es regular, es irregular. Cat, cat, cat. ¿Eh? Es 14. Entonces, Elvira, tienes que imprimir tu lista de verbos irregulares y tenerlo a la mano eso. Por último, el 15. She hurt her back when she was lifting a heavy box. Verifiquemos. Hurt. F-G-H. Está. Hurt. También es un verbo irregular. ¿Está bien? Esas son las respuestas. Tomen un pantallazo, chicos. Ok, ahora veamos. Dice change affirmative sentences into negative. ¿Ok? Dice cambiar las oraciones afirmativas a negativas. Acá en el ejemplo dice I spoke. Spoke es pasado de hablar. Yo hablé. I spoke to Alice. Yo hablé a Alicia, pero no hablé a Robert. Didn't speak to Robert. En este caso ya es diferente. Esta es una forma afirmativa y aquí es una forma negativa. Y la forma negativa tiene que ir obligatoriamente, necesariamente, el didn't. ¿Ok? Entonces, en todas las oraciones debe existir el didn't, obligatoriamente. ¿Ok? Para todas. Entonces, coloquemos. Porque esa es la negación. La negación tiene que ir siempre al auxiliar. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el verbo? El verbo que estaba conjugado vuelve a su forma original. Speak, en este caso. Todos estos verbos que están aquí están conjugados en pasado. Swam, went, wrote. Pero hay una cosa, estos verbos están en forma o son verbos irregulares. Aquí yo no veo que hay alguno que esté con ed. Entonces, necesariamente ustedes tienen que buscar en la lista de verbos irregulares cuál es su infinitivo. ¿Ok? Veamos en la primera. Didn't,
A ver, Samuel ya mandó. Samuel dice swim. Pero no está correcta, no está bien. Tienen que poner, no vale. Tienen que poner con el didn't. Tienen que incluir el didn't. ¿Ok? Tienen que incluir al didn't. Didn't. Envíen con didn't. Escriban con didn't. Didn't went. ¿Cuál es el infinitivo de went? Go. ¿Cómo, teacher? A ver, aquí está. Hay que buscar acá. Aquí está. ¿Ven? Went. Es el pasado de go. Go es el infinitivo. Ese es el que va. Aquí está. Didn't go. Ya. He bought a new car. Él compró un nuevo carro. Él no compró uno de segunda mano. ¿Cómo digo? Él no compró. Didn't, ¿qué? Si no sé, procuro. Bought. ¿Dónde está bought? Está bought. ¿Qué le corresponde al bought? Buy. Pues he didn't buy. He didn't buy a second-hand car. Número 4. Didn't learns. ¿Por qué learns, Samuel? ¿Por qué le has puesto S a ese verbo? Estás escribiendo los números mal también, Samuel. No coinciden los números. Parte del acento también, el apóstrofe, mejor dicho. Ya. A ver, she didn't learn nada más, ¿ya? She didn't learn. El verbo va en su forma original, acuérdense. We didn't get up. They did. ¿Qué pasa con el did acá? Acá en la primera oración estuvo como verbo. They did science at the school. Ellos hicieron ciencia en el colegio, pero ellos no hicieron. They didn't do. Como ustedes pueden apreciar aquí, está viendo que el verbo do está yendo como verbo do y como auxiliar did. Está funcionando de las dos maneras. Está, ¿eh? Do, did. Como verbo. El pasado did, como auxiliar did también. ¿Okay? Slept. Ahí sería didn't sleep. Vamos a poner esta respuesta acá. Berenice, modifica tu nombre, por favor. Está recontra largote. Didn't sleep. ¿Okay? Didn't eat. I ate spaghetti for dinner, but I didn't eat anything, ¿no? Dice, yo comí de espagueti como para la cena o como cena, pero yo no comí nada para el almuerzo. You saw Ellen, but you didn't see Celia, ¿no? Tú viste a Ellen, pero tú no viste a Celia. Ya. Tomen un pantallazo ahí, por favor, un instante. Ya, tomaron el pantallazo. Vamos ahora a las siguientes. Dice, choose the correct answer. Bien, aquí no hay que elegir lo correcto. Dice, I dreamed, I slept, I think about a yellow unicorn last night. ¿Cuál será la respuesta?
Puede ser cualquiera de ellas, ¿ya? Pero obviamente tenemos que buscar una lógica, una coherencia, una congruencia. Entonces, ¿cuál de ellas será? ¿Cómo se dice? Yo soñé, yo dormí o yo pensé acerca de un unicornio amarillo anoche. ¿Cuál de los tres sería el más coherente? Claro, soñé. I dreamed. Yo soñé acerca de un unicornio amarillo anoche. ¿Ok? Fernanda didn't come, didn't arrive to class yesterday because she was at the hospital. Fernanda no vino, no tomó, no llegó a la clase ayer porque ella estuvo en el hospital. ¿Cuál de las tres? Didn't come, didn't arrive. Didn't come, claro, no vino a la clase ayer porque ella estaba en el hospital. ¿Cómo va a venir si está en otro lugar, no es cierto? Obvio. No llegó, podría ser, sí, pero más lógica, más coherencia es el que no vino, ¿no? It was snowing last night. Estuvo nevando anoche. It touched it so cold, it felt or it happened so cold. Se tocaba tan frío, se sentía tan frío, sucedió tan frío. Acá tiene que ser felt, se sintió muy frío, tan frío. Alexia, her mother's watch, so she bought a new one. Ahí, guys, Alexia, el reloj de su madre, por lo tanto ella compró uno nuevo. ¿Qué opciones hay ahí? Broke, crash y forgot. Bien, su reloj, broke significa quebrado, malogrado. Crash, estrellado. Forgot, olvidado. Si le va a comprar uno nuevo es porque estaba malogrado, broke. Entonces sería ahí, Alexia broke her mother's watch. Alexia malogró el reloj de su madre, por lo tanto ella compró uno nuevo. A ver, de las 5 en adelante, por favor, envíen cuál es.
Ahí se quedaron, chicos. No. Ya vamos avanzando entonces, ¿ya? We learned or we studied at the library for 3 hours yesterday. Learned no puede ser porque es aprendí. En una librería, en una biblioteca, sí podría ser, pero tendrías que especificar qué aprendiste. Generalmente en una biblioteca se debe estudiar nada más. Sin duda que se aprende, claro que sí, pero que habría que especificar qué aprendiste. ¿Ok? Entonces la respuesta sería, we studied at the library for 3 hours yesterday. I published, I read, or I sent. Entonces yo leí, o yo envié, o publiqué un email a la compañía para que ellos nunca respondieron. ¿Cuál sería? Entonces ahí es sent, efectivamente. Lo envié. Number 7. The two cousins met, welcome or saw at the airport for the first time. Los dos primos se encontraron, se dieron la bienvenida o se miraron en el aeropuerto por primera vez. Bueno, efectivamente podría ser saw, pero también es met. Probablemente met sería el que más utilizarían. ¿Ok? La número 8. The dog put, ran or stood in the middle of the kitchen floor, looking at the door. Dice, el perro se puso, corrió o se paró en el centro del piso de la cocina, mirando hacia la puerta. Se paró. Stood. Were you in 2012 B? Esta es una pregunta. ¿Cuál de las tres sería la correcta, no? Entonces dice, where were you in 2012? Where were you in 2012? ¿Dónde estuviste tú en el 2012? What did Ed about his problems? Entonces, what did do, o no, sí, pues, what did Ed do about his problems? Vamos a hacerlo en forma secuencial. ¿Por qué esta oración? Primero debe ir la palabra de pregunta. ¿Ok? Después de la palabra de pregunta, ¿qué viene? El auxiliar antes del pronombre o sujeto. Después del sujeto, ¿qué viene? El verbo. Y después viene el complemento. Y la respuesta es, what did Ed do about his problems? Y acá, teacher, ¿por qué en la primera no hubo el did? Porque el be no funciona con el did. ¿Ok? No existe con el be. Ese es un distractor. El did con be no existe. ¿Ok? Ahora, el where no puede ir como el where de pregunta, no puede ir después del sustantivo. Ese también está errado. La única es esa. ¿Ok? A ver, la número 11. Allá ya mandaron una respuesta. Vamos a ver la respuesta. Who caught the criminal? ¿Quién cazó o quién cogió al criminal? Ya, miren, ve, acá, como no se sabe quién, está bien la pregunta quién, entonces el verbo va en su forma conjugada de pasado. Está bien, y no va el did. O sea, esta opción que dice who did catch the criminal, no está bien. ¿Por qué? Porque falta el sujeto. Si va a ir el do, el did, es porque tiene que ir un sujeto, y no hay ese sujeto. No existe ese sujeto. Precisamente por eso el nombre de who, o la palabra who, para saber quién. Ahí falta el sujeto. Entonces, se asume que esta palabra quién me permita colocar el verbo en pasado para que pueda entenderse quién cazó, quién cogió al criminal, ¿no? Ahora, no existe catch, porque catch no es un verbo que exista, es el verbo catch es irregular. Y como es irregular, entonces no puede ir ed. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
vamos a ver qué dice Samuel acá. Me envía. When did they visit Los Ángeles? Ok, aquí. Acá sí se está nombrando, se está especificando al sujeto. They, ellos. Entonces, obligatoriamente tiene que existir el did. ¿Y el verbo cómo tiene que ir? No puede ir con ed, porque ya está el did. Si está el did, no debe ir el ed. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que tenga el did y el verbo en su forma básica. When did they visit Los Ángeles? ¿Cuándo ellos visitaron Los Ángeles? El número 13. Why forget his name? ¿Por qué yo olvidé su nombre? Pues si yo estoy mencionando yo, entonces va did. Why did I forget his name? ¿Por qué yo olvidé su nombre? Pero estará bien. A ver, dígame, corríjame si me he equivocado o no. Está bien, porque el verbo forget está en su forma infinitiva. El did está antes del sujeto. ¿Eh? Porque forgot sí es pasado. Why I forgot his name no está bien porque le falta el did. ¿Eh? Number 14, how you the address find? How you the address find? Acá también, ¿cuál es el sujeto? The address. Entonces sí debe ir perdón, you, ¿no? You es tú. Entonces sí debe ir. How did you find the address? ¿Cómo tú encontraste la dirección? Número 14. Tomen un pantallazo o márquenlo. Número 15. Where your father be 25 years ago? Si es be, ya sé que no va did. No existe did. Y aquí tampoco está el did. Entonces hay más confusión tal vez. Where your father was. Pero tiene que, ya sabemos que es una pregunta, tiene que ir primero el verbo be. Where was your father 25 years ago? ¿Dónde estuvo tu padre hace 25 años? She in college 6 years. Why stay? ¿Por qué ella permaneció en la universidad 6 años? Esa sería la pregunta. Why did she stay in college 6 years? ¿Por qué ella permaneció en la universidad 6 años? Children, how many your grandparents have? ¿Cuántos niños tus abuelos tuvieron? How many children did your grandparents have? Esa sería. Ahora miren la pregunta. ¿Cuántos niños? Tiene que ir todo eso juntos, porque esa es la pregunta. ¿Cuántos niños? Después de cuántos niños recién viene el auxiliar did. Después el sujeto, que sería tus abuelos. Y por último el verbo infinitivo, que es have. ¿Cuántos niños tus abuelos tuvieron? Tuvieron por el did. ¿Se entendió? A ver, el 18, 19 y 20, chicos.
19:20. El resto no se anima. El 21 y el 22. Practiquen, chicos. Y vamos avanzando, ¿ya? Entonces, la número 18. What did you wake up this time this morning? No, ahí tiene que ir con el time. ¿A qué hora? ¿Qué? ¿A qué hora? Esa es una sola pregunta. What time did you wake up this morning? ¿Qué? Acuérdate, entonces este time va junto con el what, porque ahí la pregunta sí ya es específica. ¿A qué hora? What time? ¿Ok? Ahora, why did the teacher feel tired yesterday? Acuérdate que si ya ves el did, ya no puede ir tired. Ya no puede ir en pasado. Porque ya está el did. El did te impide que vaya conjugado en pasado el verbo. Por causa del did.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? Why did the teacher feel tired? Ahora sí. Why did you and your brother talk about on the phone? Esa sí está bien. What did you and your brother talk about on the phone? Eso sí está bien. ¿Qué tú y tu hermano hablaron acerca de qué hablaron en el teléfono? En la 21. What happened in Dallas? ¿No? What happened in Dallas in November 22, 1963. Está bien, esa es la respuesta. Acá creo que también ha respondido bien, me parece. A ver. What happened in Dallas? Está perfecta, bien, esa es la respuesta. Y Elvira también parece que, a ver. 2. Elvira dice, where did the bears sleep last winter? Muy bien, está bien, where did the bears? Ya, está bien, Elvira, pero no está válida. ¿Por qué? Porque no está con mayúscula al inicio, ni tiene símbolo de interrogante al final. ¿Okay? Esos detalles matan tu respuesta, pues está bien. Esa es la respuesta. Where did the bears sleep last winter? Samuel dice, profe, en la pregunta 19 está igual como es entonces, profe. Está bien, pues esa es la respuesta. La respuesta está bien. En la 19 dices, no, la 20 dirás. La 19 sí está mal, la 20. A ver, ¿has puesto mal el número o no? ¿A cuál te refieres? Samuel. También tiene Tyrant. Ah, ya te refieres. Ah, ya. Tienes razón. Tienes razón. ¿Por qué? Porque yo no he visto, directamente he visto el Tyrant, ¿no? No he visto el Feel. Ya, ahora sí ya te entiendo ya. Why did the teacher feel tired yesterday? Claro, en este caso ese tired es cansado. Ya no es un verbo. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién lo dice? Es un adjetivo. Adjetivo. ¿Ya? Entonces acá yo no, por no revisar bien. Pero entonces tu respuesta está correcta. Why did the teacher feel? Este es el verbo, feel. Está bien. Why did the teacher feel tired yesterday? Está bien. Gracias, Samuel. Ahí no revisé bien. Ahí me equivoqué yo, disculpen. Están bien tus dos respuestas. ¿Ok? Así da gusto que ustedes no se dejen decir sí, señor. No. Averigüen, fundamentense. Si están en lo cierto, ¿por qué se tienen que decir que no? Más todavía si está escrito igual, obviamente. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Vamos al reading, dice Mr. Ramírez. Acá lo voy a leer directamente porque ya nos falta poco. Ya se nos ganó la hora, maldiciones. Bien, esto queda para la próxima semana. Me hacen acordar, por favor. Hay 2 lecturas, no es una sola, son 2. ¿Ya? Y esas 2 toman tiempo, pues. Y hay que hacerlo con calma también, no puedo hacerlo rápido. Ya, entonces chicos, hasta ahí nomás. ¿Ya? Vayan resolviendo por su cuenta y me hacen recordar al iniciar la clase la próxima semana, dice, profe, ha quedado pendiente las lecturas. Me hacen recordar, por favor. ¿Ya? Bien chicos, eso sería todo por hoy. Antes de irnos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, tomen un buen desayuno, descansen, relájense. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, bebés.